Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre amenorreas. Ya es un tema bastante interesante. ¿Ok? Ya ahorita ya contamos con 67 participantes. Como les mencioné, esta primera clase durará más o menos una hora, luego un pequeño descanso para la siguiente clase otra hora. ¿Ya? Entonces, empezamos. ¿Ven la diapositiva? ¿Están viendo la imagen? Sí, doctor, sí se ve la diapositiva. Ok, gracias entonces. Bueno, entonces las amenorreas es bastante frecuente en ginecología, ¿ya? Eh, tanto como amenorreas en sí como oligomenorreas. Ustedes saben, la definición de amenorrea en sí es la ausencia de la menstruación, pero tiene sus definiciones que vamos a verlo. Compromete al 3 al 4% de mujeres en edad fértil, ¿okay? Pero es una patología bastante frecuente en la consulta. La, ¿Cómo se clasifica? ¿Ya? Hay dos tipos, primaria y secundaria. ¿Ya? La primaria es ausencia de la menstruación hasta los 14 años, siempre y cuando, digamos, podemos esperar hasta los 14 años si no hay desarrollo puberal. ¿Ok? Pero, digamos, la otra definición es ausencia de menstruación hasta o a los 16 años, siempre y cuando presente signos puberales. Es decir, si no hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios, el diagnóstico lo podemos hacer antes, a los 14 años, pero si hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios, podemos empezar, o sea, esperar hasta los 16 años, ¿no? Para hacer el estudio, ¿ok? Es en cuanto a la primaria, es decir, que no hay menarquia todavía, ¿no? En cambio, en la secundaria es ausencia de la menstruación por 3 meses. Es la definición más utilizada. Pero por ahí también van a encontrar que dice ausencia de la regla o la menstruación por un lapso equivalente a 3 de los intervalos previos a sus ciclos actuales, ¿no? Pero lo más usado son ausencia de menstruación por 3 meses o más, ¿ya? Pero por ahí también van a encontrar que hay la llamada amenorrea fisiológica, ¿ok? Que se presenta antes de la pubertad, ¿ok? Durante el embarazo, ¿ok? Durante la lactancia materna y obviamente en la posmenopausia, ¿ok? Son las llamadas amenorreas fisiológicas, ¿ya? La amenorrea primaria, ya un poquito viendo un poco, ya desarrollar un poco más las causas, puede por causa uterina, ¿ok? Causas uterinas, ¿ok? Causas ováricas, ¿ok? Entonces, lo clasificamos en 4 tipos ahí. De las causas uterinas, de las causas uterinas, ¿okay? El conocido síndrome de Rokitansky, por ejemplo, ¿okay? Vamos a verlos un poquito más desarrollado más adelante. El himen imperforado, ¿okay? Agenesia de vagina, septum vaginal, ¿okay? Y el síndrome de insensibilidad a los andrógenos también, que vamos a verlo más adelante. Son como causas, digamos, uterinas, ¿no? La otra son las causas ováricas, ¿okay? Patologías propias del ovario. Digamos, a la cabeza están las disgenesias gonadales, ¿okay? Disgenesias gonadales, ¿okay? Ejemplo, el síndrome de Turner, ¿no? Y lo otro de las causas del hipotálamo y la hipófisis, ¿okay? Tenemos lo que a nivel prolactinomas, ¿okay? También problemas de hipopituitarismo, ¿okay? Y problemas
nivel cerebral, que altera ¿no? También otras enfermedades. Doctor, doctor, Sí, sí, dime. se le está trabando un Sí, poco. sí, le escucho, dime. Se le está trabando un poco la comunicación. Parece que... sí, a ver, déjame intentar. Ayer también estuve usando, digamos, otra red, pero igual se estuvo trabando, parece. Problema de red. A ver, déjame ver. A ver, seguimos. En cuanto a amenorreas secundarias, es decir, pacientes que ya tuvieron menarquia, tuvieron ya menstruaciones, ¿okay? Entonces tenemos también igual, ¿no? Causas uterinas. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, doctor, sí, más claro. Ok, gracias. Entonces, causas uterinas, ¿ya? Dentro de ello, lo más común son el síndrome de Asherman, ¿okay? Estenosis del cervix y patología inflamatoria o infecciosa que afectan también en la cavidad uterina, ¿no? Por ejemplo, tuberculosis, ¿no? Tuberculosis genital, ¿okay? Dentro de las causas ováricas, tenemos la falla ovárica precoz, ¿okay? O prematura, que vamos a verlo en un rato, ¿okay? Dentro de las causas hipotalámicas, también hay patologías como la pérdida de peso, el estrés, el ejercicio físico, que se cree que afecta a nivel de hipotálamo y produce las alteraciones. Causas de la misma hipófisis, ¿okay? Dentro de ello tenemos lo que es la hiperprolactinemia, el hipotiroidismo, ¿okay? Y el síndrome de Sheehan, ¿no? Que es la necrosis aséptica de la silla turca, ¿no? Entonces, tumores también que afectan a la hipófisis, ¿sí? Y también problemas de radioterapia o radiación a nivel cerebral, ¿no? ¿Sí? Dentro de las causas sistémicas tenemos diabetes, lupus y otras enfermedades crónicas, ¿no? Existen también algunos fármacos que pueden alterar problemas de la menstruación, ¿no? ¿Sí? De los psicotrópicos y algunas drogas también, ¿no? Obviamente, pues estamos en estos casos descartando que no haya embarazo, ¿no? Entonces, descartar el embarazo ante una amenorrea secundaria. Hay otra forma de clasificarlas también, ¿no? Tal vez lo que les mencioné, amenorrea primaria y amenorrea secundaria, es la forma que más comúnmente utilizamos, ¿ya? Pero hay otra forma. En este caso, podemos clasificar como alteración anatómica y hormonal o endocrina, ¿no? Y dentro de la anatómica, digamos, causas hereditarias o adquiridas, ¿ok? Y dentro de las hormonales o endocrinas, en tres grupos, ¿no? El hipogonadismo hipergonadotrópico, que la principal causa es la falla ovárica prematura, ¿ok? El hipogonadismo hipogonadotrópico, que vamos a ver que son las causas básicamente del hipotálamo y de la hipófisis, y la amenorrea eugonadotrópica, es decir, con valores de gonadotrofinas normales, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar también estos puntos para ver cómo lo clasificamos esto, ¿no? Entonces, digamos, esos son los grandes grupos de clasificación de las amenorreas. Entonces, empecemos por las causas hereditarias. ¿Okay? Entonces, a la cabeza tenemos las alteraciones del conducto de Müller. ¿Okay? Entonces, ya sea hay, digamos, alteración en forma completa o parcial del conducto de Müller, ¿no? Y obviamente, pues, el llamado clásico síndrome de Rokitansky, ¿no? Que vamos a desarrollarlo. ¿Okay? Les mencioné, dentro de las hereditarias están los tabiques vaginales,
la atresia del conducto cuello uterino, el himen imperforado y la fusión de los labios menores, ¿no? ¿Okay? Y dentro de la adquirida están las sinequias intrauterinas, el llamado síndrome de Asherman, ¿no? Que vamos a detallar un poquito más adelante, y la estenosis del cuello del útero. Entonces, pasando ya a desarrollar cada una de estas patologías, tenemos la amenorrea anatómica que les mencioné. Entonces, mire, como primera causa de amenorrea anatómica, ¿ok? Amenorrea primaria, si queremos clasificarla en la otra clasificación, tenemos agenesia del conducto de Müller. Ustedes saben, que ya han llevado la clase de embriología, saben que la trompa, ¿ok? La trompa y el útero tienen el mismo origen embrionario, ¿ok? Del conducto de Müller. Es más, parte del tercio superior de la vagina también, ¿ok? Acá lo ven, están enmarcados en un rectángulo de las interrumpidas, digamos, todo lo que deriva del conducto de Müller. Entonces, cuando hay una alteración congénita en esta estructura, obviamente, pues, va a haber problemas a nivel del útero y, por lo tanto, problemas de amenorrea, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el síndrome de Rokitansky, que vamos a ver un poco más adelante, es alteraciones en el conducto de Müller, ¿no? Ahora, la otra causa, ¿okay? La otra causa son las adherencias intrauterinas, ¿okay? Llamado síndrome de Asherman, que sería en sí una amenorrea secundaria, ¿no? Pero con alteración anatómica. Por eso les decía, ¿no? Podemos clasificar amenorrea primaria, secundaria o a la vez daño anatómico o endocrino, ¿no? En este caso, por ejemplo, la genesia de la conducta de Müller es anatómica primaria, ¿no? Y las adherencias intrauterinas es amenorrea anatómica también, pero secundaria, ¿no? ¿Ok? Entonces, para que se produzca adherencias en la cavidad uterina, obviamente, pues, puede ser por patología infecciosa, en casos, por ejemplo, de legrados repetitivos, tuberculosis, digamos, en cavidad uterina, ¿okay? Y así, varias patologías, ¿no? Procedimientos que se hacen a nivel de cavidad uterina, ¿no? En casos de la estenosis del cuello del útero, ¿okay? En esta zona de acá, ¿okay? Obviamente, pues, la amenorrea se va a producir por una obstrucción en la salida, ¿no? O sea, puede haber menstruación por descamación del endometrio, pero por obstrucción del cuello no permite la salida de la menstruación, ¿no? Estenosis del cuello del útero. ¿Okay? La otra causa, los tabiques. Los tabiques vaginales. Sobre todo los tabiques transversos, ¿no? Como este de acá. Es un tabique transverso completo en la cual obviamente se va a acumular la menstruación a nivel de la vagina. ¿Okay? Entonces, los tabiques longitudinales generalmente no son con obstrucción de la salida de la menstruación, ¿no? Pero sí los tabiques vaginales transversos. La otra patología que les mencioné, ¿okay? Tenemos el himen imperforado. ¿Okay? Himen imperforado, en la cual obviamente hay una obstrucción igual de la salida de la menstruación y hay en la tercio inferior a nivel del introito de la vagina, ¿no? Y por ahí un poco menos frecuente la fusión, ¿okay? De los labios. Estamos hablando de labios menores principalmente, ¿okay? A veces hay pacientes en los cuales tienen una patología inflamatoria o inclusive congénito que hace que se fusionen los labios menores, ¿no? Entonces, produciendo una amenorrea de causa anatómica. Entonces, si vemos más a detalle cada uno de ellos, tenemos el síndrome de Rokitansky que les mencioné, en la cual hay una alteración del conducto de Müller, ¿okay? En la cual puede haber ausencia
del útero, ¿okay? Ausencia del útero, ausencia de las trompas e inclusive ausencia de la parte superior de la vagina, porque acuérdense que tiene el mismo origen embrionario, ¿no? Ahora, obviamente, pues los ovarios están normales en estas pacientes. Entonces, generalmente el cariotipo en estas pacientes es cariotipo XX, ¿okay? Eso es femenino. Tienen ovarios, por lo tanto, producen hormonas en forma adecuada, las hormonas de ovarios, sobre todo estrógenos, y por lo tanto el desarrollo de caracteres sexuales secundarios son normales, ¿ok? Pero al no haber útero, obviamente no va a haber menstruación, ¿ok? Es el síndrome de Rokitansky. Y es esto, ¿no? Entonces, pero también hay variantes, ¿no? Hay por ahí un Rokitansky, digamos, una alteración del control inmunitario total o parcial, ¿no? ¿Okay? Entonces, cuando hablamos generalmente del síndrome de Rokitansky, hablamos que hay una ausencia del útero, de las trompas y en algunos casos del tercio superior de la vagina, ¿no? O por ahí hay un útero muy, muy rudimentario, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Hay ausencia de las trompas, ovarios normales y el cariotipo es 46XX. Entonces, es decir, de un fenotipo no aparentemente normal, femenino, ¿no? ¿Ok? Pero hay lo que es también por ahí una genesia mileranas parciales, en la cual a veces hay solamente produce ausencia del cervix nada más, en la cual obviamente va a haber cavidad endometrial, va a haber útero, pero al estar haber una ausencia del cervix, obviamente no va a haber salida de la menstruación, ¿no? ¿Ok? A veces ausencia parcial de la vagina, sobre todo del tercio superior de la vagina, ¿ok? Y como les mencioné, realmente en este caso sería un útero normal con acumulación de la menstruación, como vamos a ver en una imagen más adelante, ¿ok? Esa es la génesis militar tanto total como parcial. Rokitansky en sí se refiere, digamos, a la ausencia del útero y de trompas, ¿no? O sea, la total, acá esto. ¿Ya? En cuanto a lo que es el himen imperforado, en esta imagen correspondería a esta zona de acá, ¿ok? En la cual obviamente va a haber sangrado o desprendimiento de la cavidad endometrial, pero no va a salir la menstruación hacia la parte externa. ¿Okay? Entonces, imagínense, entonces, este es un himen imperforado, ¿okay? Donde acá vemos como una membrana todo esto de acá. Vemos que parece que algo estaría empujando de adentro, ¿ok? Se ve un poco violáceo esa zona, que obviamente pues acumulación de sangre a nivel de la vagina. ¿Okay? Entonces, en caso de himen imperforado. Obviamente el manejo para esto será hacer una incisión, ¿okay? A nivel del himen, ¿okay? Tal vez por ahí poner puntos si es que hay sangrado, sino con una incisión nada más. A veces no sangra mucho, son mínimo el sangrado, ¿okay? Para que se produzca la salida de la menstruación. Vemos acá un esquema de lo que es los tabiques vaginales. Les mencioné que principalmente nos referimos a los tabiques vaginales transversos, que pueden estar ubicados en la parte superior de la vagina, en el tercio medio de la vagina o en el tercio inferior. De acuerdo a eso se clasifican los tabiques, ¿no? Superior, medio o inferior, ¿ok? Y obviamente si es a nivel del introito, cuando es también himen imperforado, se va a comportar similar a un tabique, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa cuando hay tabiques, ya sea en vagina o el himen imperforado? En este caso, obviamente, la paciente digamos, va a tener sangrados, pero la sangre se acumula a nivel de la vagina, ¿ok? O sea, acá. O sea, si esta es vagina, el útero estaría más arriba, o acá en este esquema de acá, ¿ven? Esta es acumulación de sangre y acá está el útero arriba, el cuerpo del útero. Entonces, esto se llama hematocolpos, ¿ya? O sea, hematocolpos es acumulación de sangre a nivel de la vagina, ¿ok? Entonces, cuando hay tabiques vaginales transversos o en himen imperforado, hay hematocolpos, ¿ok?
Obviamente, pues recién la mayoría de diagnósticos se hace, digamos, cuando entran a la pubertad, cuando van a empezar a menstruar, ¿no? Y no se produce la menstruación y a veces se acompaña de cólicos o dolores, ¿no? Por el sangrado que se presenta y se acumula a nivel de la vagina, ¿no? Entonces, el diagnóstico generalmente es a cuando están en la pubertad, generalmente, ¿no? Ok. También hay malformaciones en las cuales, por ejemplo, puede haber útero didelfos, por ejemplo, ¿no? Dos, en este caso, son dos cuerpos uterinos, dos cuellos, es un útero didelfos, pero, pero una de las cavidades, una de los cavidades uterinas no drena hacia la vagina, ¿no? Se forma como un pseudosaco acá, ¿no? En la cual se comporta como si fuera un hematocolpos, ¿no? En la cual uno de los úteros no tiene salida hacia la vagina. ¿Ok? Se ven como un tabique longitudinal ahí, ¿no? Ya, pasando a la otra causa, el síndrome de Asherman, ¿no? El síndrome de Asherman se refiere a adherencias, ¿okay? Adherencias en la cavidad uterina. ¿Okay? Les mencionaba, tal vez lo más frecuente es por procedimientos a nivel de cavidad uterina, por ejemplo, legrados, ameus, a repetición, ¿no? O cuando uno hace un legrado muy excesivo, se lleva toda la capa fisiológica inclusive la capa basal del endometrio, entonces no hay de dónde se regenere el endometrio, ¿no? Y puede producir amenorrea, inclusive eso. ¿Okay? O sea, si uno hace un legrado muy efusivo ahí, se lleva la capa basal y no hay de dónde se regenere la capa funcional, ¿no? Puede producir amenorrea. Pero también puede producir adherencias, ¿ok? Adherencias. Y la otra es por infecciones, ¿no? Les mencioné en cuanto a tuberculosis genital, o sea, tuberculosis a nivel de la cavidad endometrial o cavidad uterina, que puede producir adherencias y así. O cuando hay infecciones, ¿no? Una endometritis que al final como secuela quedan adherencias, ¿no? Ese es el llamado síndrome de Asherman. ¿Okay? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Okay? El diagnóstico, obviamente, pues la sospecha, lo más fácil para nosotros es una sospecha ecográfica, ¿no? En la cual vemos una cavidad uterina un poco irregular, ¿ok? Y al final decidimos hacer una ecografía especial que es una hidrohisterosonografía, en la cual ponemos líquido a nivel de la cavidad uterina, ¿okay? Para que se distiendan las paredes y poder evaluar. En este caso vemos acá donde están las flechas, vemos presencia de adherencias, ¿no? ¿Okay? Esa es, digamos, la prueba que hacemos actualmente. Más, digamos, antiguamente se usaba más lo que es la histerosalpingografía, ¿no? ¿Okay? En la cual se ponía un contraste a través del cuello del útero, un contraste en el cual veíamos que pintaba de forma irregular la cavidad uterina y sospechábamos de que ahí habían adherencias, ¿no? Ustedes saben que la histerosalpingografía actualmente lo usamos más para lo que es ver permeabilidad tubárica, ¿no? En caso de infertilidad, en caso de que sospechemos de obstrucción de las trompas, ¿no? ¿Okay? Entonces, actualmente ya no usamos mucho lo que es la histerosalpingografía para el diagnóstico de adherencias uterinas, ¿no? Más usamos lo que es la hidrohisterosonografía, ¿no? Entonces es lo que más usamos para hacer el diagnóstico de adherencias. Pero, ¿cuál sería el método ideal, no? Lo ideal sería pues, hacer una histeroscopía. ¿Okay? Entonces, ya cuando sospechamos del diagnóstico, hacemos la hidrohisterosonografía y sospechamos las adherencias, entonces ya tendremos que entrar al manejo, ¿no? Que es, digamos, a través del cuello del útero con el histeroscopio, que es una cámara en sí, ¿okay? Ingresamos, vemos la cavidad uterina, obviamente utilizamos un líquido para tratar de separar las paredes del útero, ¿okay? Las paredes de la cavidad endometrial, y tratar de liberar las adherencias. ¿Ok?
¿ya? Entonces, eso es a través de la histeroscopía, ¿no? Que es, digamos, el manejo ya, diagnóstico y manejo de las adherencias intrauterinas, ¿no? Ahora, en cuanto existe el síndrome de Morris, ¿no? En sí, el síndrome de Morris el cariotipo en sí es XY, ¿ok? Es un cariotipo XY, ¿ok? Pero, ¿qué pasa en estos pacientes? En estos pacientes hay un déficit de los receptores intranucleares androgénicos, ¿ok? Es decir, están alterados los receptores para andrógenos, ¿ok? Entonces, una resistencia a la acción periférica de la testosterona, básicamente, ¿ok? Entonces, es XY, hay testosterona, pero los receptores están alterados. Por lo tanto, normalmente si hay testosterona y los receptores están bien, obviamente va a tener un fenotipo normal masculino, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si los receptores están alterados? Entonces, hay testosterona, pero no hay el efecto fisiológico de la testosterona. Por lo tanto, hay un desarrollo, ¿ok? Un desarrollo básicamente fenotípico femenino, ¿no? Es el síndrome de Morris, ¿ok? En sí, cariotipo es XY, pero tiene fenotípicamente es femenino, ¿no? Como vemos acá en la imagen, ¿no? Entonces, en estos pacientes hay ausencia, ¿ok? Ausencia de vello pubiano y axilar, que son las zonas que son bastante sensibles a la acción de la testosterona, ¿no? ¿Okay? Genitales externos generalmente son femeninos, ¿ok? Puede haber por ahí una vagina ciega, o sea, ¿ok? Obviamente en estos pacientes hay ausencia de útero, porque acuérdense que son XY, ¿ok? Y puede haber testículos normales, ¿ok? Pero están en la cavidad abdominal, ¿ok? Acuérdense que son cariotipos XY, ¿no? Es el llamado síndrome de Morris o feminización testicular, ¿ok? Este es un cuadro para diferenciar lo que es la genesia del conducto de Müller, que a la cabeza le dije síndrome de Rokitansky, comparando con el síndrome de Morris, ¿no? La insensibilidad a los andrógenos, ¿no? Que les acabo ya de explicar. Si vemos esta diferencia, ¿ok? Vemos en cuanto al patrón hereditario, en la genesia de los conductos de Müller es esporádico, ¿ok? Y en síndrome de Morris es recesivo, ligado al cromosoma X, ¿ok? La gran diferencia acá en cuanto al cariotipo, ¿no? El cariotipo, ustedes ven que en Rokitansky es 46XX y en Morris es 46XY, lo que les acabo de explicar. ¿Okay? En ambos hay desarrollo mamario. En ambos hay desarrollo mamario. Ustedes ven acá, desarrollo mamario sí, desarrollo mamario sí. Pero miren la diferencia acá en cuanto al vello axilar y vello púbico. En el síndrome de Rokitansky o agenesia de los conductos de Müller, digamos, normal. ¿Okay? Hay vello pubiano, vello axilar, pero en el síndrome de Morris no. Y por ahí es un poco la diferencia, ¿no? En la cual podríamos sospechar de un síndrome de Morris, ¿no? En la cual hay desarrollo de factores sexuales secundarios, pero ausencia de vello pubiano. No podría sospechar por ahí para diferenciar un poco lo que es síndrome de Rokitansky con Morris, ¿no? Ambos no tienen útero. Las gónadas en Rokitansky hay ovarios, ¿okay? Y en Morris hay testículos. ¿Okay? Por eso es que parte del manejo si tenemos una paciente con síndrome de Morris, parte del manejo sería la extirpación de los testículos, ¿no? Que generalmente están en cavidad uterina, ¿no? ¿Okay? Obviamente para evitar problemas neoplásicos también, ¿no? Ahora, en cuanto a la testosterona,
la testosterona en la agenesia de los conductos de Müller hay concentraciones femeninas. ¿Sí? Si hacemos un dosaje hormonal, va a estar normal. ¿Ok? Y en el síndrome de Morris hay concentraciones masculinas. Es decir, pues habrá niveles de testosterona similar a un varón normal, ¿no? Ahora, en cuanto a obviamente las anomalías concomitantes, cuando hay derrotas que puede haber otras anomalías también de la vía genital y obviamente en Morris no hay, ¿no? No hay otras anomalías. Ok, ¿todo bien hasta ahí? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Laura. Ok, muy bien. Que a veces como no hay retorno, a veces no sé si a veces estoy hablando solo, acá estoy en un monólogo, no lo sé. Ok, gracias. Bueno, entonces seguimos, ¿ya? Entonces, lo que les he explicado, digamos, es bastante práctico, un poco esquemático, lo que he tratado de explicar en las patologías, ¿ya? Y pasamos a la otra parte, ¿ok? Que es la parte, digamos, amenorreas de causa hormonal o endocrina, ¿no? Que es un poquito más tedioso, ¿no? Pero al final, igual les hago un resumen de la exposición y acuérdense que la presentación ya le he compartido con Laura, ¿no? Laura Gutiérrez. Bueno, entonces, ya, pasando a la otra parte, son amenorreas hormonales o endocrinas. Les mencioné 3 clasificaciones. Vamos a empezar con la primera parte, que es el hipogonadismo hipergonadotrópico. ¿Okay? Siempre analicen los términos ahí. Donde dice hipogonadismo, ¿okay? Nos referimos a que los niveles hormonales producidos por el ovario están bajos. ¿Okay? Hipergonadotrópico, que las hormonas producidas por la hipófisis están altas. ¿Ok? Entonces, y el ejemplo clásico que les mencioné es esto, ¿no? La falla ovárica prematura. ¿Ok? Falla ovárica prematura. ¿Ok? Entonces, obviamente, si hay una falla ovárica prematura, entonces, ¿qué pasa con la hipófisis? ¿Okay? ¿Se acuerdan del feedback? Ustedes han estudiado el ciclo menstrual, ciclo ovárico en estudiar, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Entonces empieza a elevar la FSH, LH, ¿no? Como para tratar de estimular más al ovario para ver si así produce más estrógeno, ¿no? Pero como el ovario está, digamos, no funciona, entonces se elevan las gonadotrofinas, ¿ok? De ahí el término de hipogonadismo hipergonadotrópico. Obviamente, pues, si hay, digamos, falta de estrógenos, realmente los caracteres sexuales secundarios pueden no desarrollar muy bien, ¿no? Dependiendo en qué etapa se presenta este problema, ¿no? Ok, entonces, si, digamos, hereditarias, o sea, sería como amenorrea primaria, tenemos alteraciones cromosómicas, ¿ok? De ahí la disgenesia gonadal, ¿ok? Esa es a la cabeza, ¿no? Disgenesias gonadales, ¿ok? Pero también tenemos las adquiridas, estaría dentro de lo que sería amenorrea ya secundarias, ¿no? En la cual, por una infección, ¿ok? Que destruya al ovario, ¿okay? O problemas autoinmunes, ¿okay? Que destruyan el ovario, o cuando hacemos extirpación, por ejemplo, de los ovarios por X motivos ingresa a operar, por ejemplo, en cáncer de ovario, que se extirpan los ovarios, en la cual podría ya no menstruar, ¿no? Una amenorrea, ¿no? Secundaria. Y obviamente, pues en estos pacientes va a haber un aumento de las gonadotrofinas, ¿no? Similar, digamos, sería simular un climaterio quirúrgico ahí, ¿no? ¿Ok? Bueno, y hay otras causas en las cuales también se desconoce. Entonces, acuérdese, en el hipogonadismo hipergonadotrópico, la alteración está a nivel de ovario, ¿ok? A nivel del ovario, ¿ok? Y en la parte del hipotálamo y hipófisis generalmente están normales, ¿ya? Listo, seguimos. Un poco más sobre la disgenesia gonadal. Obviamente la más frecuente es el síndrome de Turner, ¿no? 45XE, ¿no? O también hay un mosaicismo 46XX, ¿no?
consiste en la defectuosa formación de los ovarios, que son sustituidos por unas cintillas fibrosas con ausencia de folículos ováricos. ¿Okay? Entonces, al no haber folículos, generalmente los niveles de estrógeno están bajos, ¿no? Los genitales externos son femeninos, pero infantiles. Pues, al no haber estrógenos, no hay un adecuado desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Entonces, son un poco desarrollados los labios, ¿no? Entonces, igual pasa con la mama, ¿no? Poco desarrollado, pero dice genitales femeninos infantiles, ¿no? Genitales externos, ¿ok? Presentan niveles elevados de gonadotrofina y acá no se producen las hormonas que llevan a cabo el feedback, feedback negativo, lo que ya les acabo de explicar, ¿no? Entonces, la alteración en estos casos está a nivel de la gónada, en este caso del ovario, ¿no? Y obviamente pues se acompaña de todo el cuadro clínico del síndrome de Turner, ¿no? El llamado cuello alado y todas las características que se ven acá, talla corta, pliegues epicánticos, ¿ok? Y así, todo el cuadro clínico del síndrome de Turner. Entonces, sí, generalmente estos pacientes ya consultan, digamos, en la pubertad o ya para la adolescencia, ¿no? En la cual no le viene su regla y de pronto examinamos y tiene obviamente clínica para pensar en un síndrome de Turner. Entonces, en estos pacientes, obviamente, pues a la cabeza estará un cariotipo, pedirle aparte el dosaje hormonal, ¿no? En cuanto a los estudios, vamos a ver más adelante también. Ahora, seguimos con el hipogonadismo hipogonadotrófico. ¿Okay? Entonces, en este caso, como ustedes ven, el nivel hormonal producido por el ovario está bajo, pero lo que más llama la atención es acá. ¿Okay? Entonces, las hormonas producidas por la hipófisis también están bajas. De ahí su nombre de hipogonadotrópico. ¿Okay? A diferencia del anterior que estaba elevado, por eso era hipergonadotrófico, acá tenemos hipogonadotrófico. ¿Ya? Entonces, hipogonadismo hipogonadotrófico. Entonces, en estos casos, obviamente, la alteración, el daño en sí es a nivel central. O sea, hablamos de hipófisis, hipotálamo. ¿Ok? Diferencia de lo anterior, que la alteración estaba a nivel de ovario, sí es a nivel central, hipófisis e hipotálamo. ¿Ya? Entonces, lo dividimos en dos grupos, ¿no? Trastornos del hipotálamo, llamada amenorrea hipotalámica, ¿no? Y el otro grupo será trastornos de la hipófisis, ¿no? Entonces, veamos qué patología puede alterar al hipotálamo que nos conduzca a amenorrea. Tenemos también causas hereditarias, ¿ok? El hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático, ¿ok? El síndrome de Kallmann está también en amenorrea de causa hereditaria, ¿no? Y las adquiridas, ¿ok? Entonces, ¿no? Piensen en qué patología puede alterar el hipotálamo que nos conduzca a amenorrea. Obviamente a la cabeza también tenemos ahí tumores, ¿no? Tumores que puedan destruir al hipotálamo y que conduzca a amenorrea, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero hay lo que se llama la amenorrea hipotalámica o funcional. Dentro de eso, vamos a ver acá trastornos de la alimentación como la anorexia nerviosa, la bulimia, ¿okay? Ejercicio extenuante, el mismo estrés, alteran a nivel del hipotálamo y pueden conducir alteraciones en la menstruación. Generalmente, este tipo de trastornos como anorexia nerviosa, bulimia, eso, o el ejercicio extenuante, producen, digamos, atrasos en la regla, ¿no? Pero si ya es por ejemplo, es muy marcada la anorexia nerviosa, puede llevar ya a periodos de amenorrea o ausencia de menstruación por más de 3 meses, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo otro, trastornos destructivos. Lo que les mencionaba ahí, trastornos destructivos, tumores que puedan destruir al hipotálamo, ¿ok? Craneofaringiomas o radiación, radioterapia, ¿no? Que altere esa zona de ahí.
¿ok? Traumatismos encefalocranianos, ¿ok? Infecciones como la tuberculosis, ¿ok? Y obviamente, pues, enfermedades infiltrantes como la sarcoidosis, ¿no? Entonces, repasando lo que es hipogonadismo hipogonadotrófico, la alteración es central, ¿ok? Y hablamos de central cuando hablamos a nivel de en este caso sería hipotálamo, ¿ok? Tenemos patologías tumorales, ¿okay? Todos los tumores que puedan destruir esa zona y como amenorreas hipotalámicas funcionales, ¿no? Anorexia, ejercicio, estrés, etc. ¿Ok? El síndrome de Kallmann, ¿okay? Digamos, hay una alteración en la migración neuronal, ¿no? Está bastante relacionado lo que es el olfato con las neuronas también secretoras de GNRH, ¿no? Entonces, una alteración a nivel de esta zona nos va a condicionar problemas a nivel de hipotálamo, ¿ok? Pero como está relacionado con el olfato, estas pacientes se caracterizan principalmente por problemas de anosmia, ¿no? Entonces, las pacientes con síndrome de Kallmann carecen de exposición de la anosmina 1, ¿no? Anosmina 1 acá en esta zona, ¿ok? Obviamente por mutación en un gen, ¿no? En el gen CAL1, ¿no? Entonces, estos pacientes principalmente se relacionan que tienen problemas con el olfato, se cruza con anosmia, ¿no? Obviamente hay una alteración entonces en la acción de las neuronas que están relacionadas con la producción de GNRH, ¿no? ¿Okay? Entonces, síndrome de Kallmann es una alteración a nivel de hipotálamo, ¿no? Entonces, en estos pacientes, en el síndrome de Kallmann, el cariotipo es normal, ¿ok? Puede haber micropene, criptorquidia, ¿ok? Y así, ausencia de caracteres sexuales secundarios, ¿ok? Todo un cuadro clínico, pero lo característico obviamente en estos pacientes, ¿ok? Que hay anosmia, ¿ok? O sea, anosmia, o sea, tienen problemas con el olfato, ¿ok? Síndrome de Kallmann. Dentro de las funcionales les mencioné que tanto el estrés, ejercicio extenuante, la anorexia nerviosa, bulimia, pueden producir problemas también de amenorrea. Obviamente hay toda una explicación de mediadores químicos, ¿ok? Obviamente todos al final concluyen en que producen una alteración en la secreción pulsátil de la GNRH y por lo tanto va a haber una alteración en la concentración de LH-FSH, ¿no? Y de esa manera producen anorexia y por consiguiente amenorrea, ¿ok? Hay diferentes mecanismos que explicados para cada uno de ellos, ¿no? Pero todos al final concluyen en que es una alteración pulsátil de la GNRH. ¿Ok? Ahora, pasando al otro grupo, a los trastornos de la hipófisis, hemos hablado de hipogonadismo hipogonadotrófico, pero por causas a nivel de hipotálamo. Ahora tocamos por causas a nivel de la hipófisis. ¿Okay? Igual, hay tanto hereditario como adquirido. Dentro de lo hereditario, ¿okay? Tenemos la hipoplasia hipofisial. ¿Okay? Dentro de lo hereditario, ¿no? Y dentro de lo adquirido tenemos ya más causas, ¿no? Tenemos tumores, ¿okay? Como el prolactinoma, o sea, tumores que alteran la adenohipófisis. Los prolactinomas están ahí. Procesos lesionativos, como microadenomas, metástasis o radiación a ese nivel. O sea, imagínense todo lo que pueda alterar o destruir la hipófisis, ¿no? Traumatismos, infartos, llamado, ahí está a la cabeza el llamado síndrome de Sheehan, ¿no? Que es una isquemia, ¿eh? Y por lo tanto necrosis de toda la hipófisis. Obviamente, pues no solamente habrá problemas de amenorrea, ¿no? Va a haber cuadro clínico por deficiencia de otro tipo de hormonas, ¿no? ¿Okay? Pues un panhipopituitarismo. Y enfermedades infiltrantes que afecten, que destruyan o alteren la hipófisis, ¿no? Pero también enfermedades crónicas como el estrés,
¿ok? Podrían alterar también a esa zona, ¿ok? Bueno. Las enfermedades crónicas se cree que alteran también a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Listo, entonces pasando al tercer grupo, de las amenorreas eugonadotróficas, también existen causa hereditaria, causa adquirida, ¿no? Hereditaria, el síndrome de ovario poliquístico, que va a ser el tema de la siguiente exposición, el siguiente tema, ¿ok? Síndrome de ovario poliquístico, ¿ok? La hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío, está en este grupo también, y tumores ováricos productores de esteroides, ¿no? Y dentro de las causas adquiridas, la hiperprolactinemia, enfermedades de la tiroides, síndrome de Cushing, acromegalia, etc. ¿Ok? Es decir, que van a cursar con niveles normales de gonadotrofinas. ¿Ok? La amenorrea producida por la hiperprolactinemia o el hipotiroidismo, ¿ok? Generalmente están mediados por alteración en la dopamina, ¿no? Un aumento en la dopamina a nivel central, lo cual van a condicionar la alteración pulsátil de la GNRH y por lo tanto una alteración en la producción de la LH-FSH y por lo tanto anovulación y amenorrea, ¿no? ¿Ok? Pero al igual que las anteriores que le expliqué, el estrés, la bulimia, obviamente al final el punto clave es que todos van a conducir una alteración en la pulsátil de la GNRH, ¿no? ¿Ok? Listo. Y este es un resumen. Lo que les mencioné, este es un resumen de los últimos temas que he tratado. ¿Ok? Tipo de hipogonadismo. El hipogonadismo hipergonadotrófico, que sería lo de acá, espérate, lo de acá, esto. ¿Ok? En la que hay aumento de la gonadotrófica HFSH, es hipergonadotrófico, en la cual el estrógeno producido por el ovario, ¿ok? Está disminuido. Entonces el hipogonadismo hipergonadotrófico, la alteración está a nivel del ovario, ¿sí? El defecto primario es ovario. Y obviamente hay una disminución del estrógeno y un aumento de la LH-FSH. El segundo, el hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿okay? En la cual hormonas gonadotrópicas están disminuidas, el HFH disminuido, estrógeno está disminuido, y obviamente el daño, la alteración es a nivel central, lo que les dije, hipotálamo, hipófisis. ¿Ok? Hipotálamo, hipófisis. Y en este caso, y lo otro, lo que les mencioné, el hipogonadismo eugonadotrófico con valores de LH-FH normales y con valores de estrógenos normales. Hay causas variadas para eso que les acabo de mencionar. ¿Ok? También, obviamente, pues hay casos en los cuales imagínense, el estrógeno, ¿ok? Se eleva el estrógeno, acá está elevado el estrógeno, ¿ok? Y digamos arriba, por consiguiente, si hay un feedback adecuado, disminuye el HFCH, ¿no? Por el feedback negativo. Pero en este caso, cuando hay el aumento exagerado de estrógenos a nivel del producido por el ovario, lo primero que uno piensa es un tumor de ovario, ¿no? Tumor de estrógenos. Tumor ovárico productor de estrógenos, obviamente, ¿no? O sea, el problema estaría acá en el del ovario. Por eso es que como la parte central estaría íntegra, por lo tanto responde disminuyendo la LHFSH, ¿no? Entonces serían tumores productores de estrógenos, ¿no? Que ya sería otra patología, ¿no? Generalmente, obviamente, pues no guarda mucha relación con amenorreas, ¿no? Bueno, hay genes que participan en el desarrollo y la función normal del eje hipotálamo isovágicas, ¿ok? Ya conforme va avanzando los estudios, se van descubriendo nuevos genes, o sea, genes que participan en el desarrollo de la migración de las neuronas de GNRH, ¿okay?
por ejemplo, ahí les mencioné el síndrome de Kalman, ¿ok? Hay genes que participan en la secreción de la GNRH misma. Tenemos varios genes que acá les muestro. Genes que participan en la función y el desarrollo de la hipófisis, ¿ok? Y así. Cada vez se van destruyendo más, se van descubriendo más genes, ¿ok? Y es más, ¿no? Las mutaciones se identifican en estos genes han logrado explicar muchas patologías que anteriormente se desconocían, ¿no? Entonces, poco a poco se van descubriendo dónde está en sí la alteración, la causa, ¿no? Bueno, y ya faltan pocas diapositivas ya para terminar la primera clase en cuanto al diagnóstico. ¿Okay? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Un problema de amenorrea, obviamente, pues, si es secundario, lo primero que uno piensa es descartar embarazo, ¿cierto? Entonces, por ahí a la cabeza pedimos un HCG, ¿cierto? ¿Ok? Pero no es que nos vayamos de frente a los análisis, ¿no? Hay que hacer un examen físico adecuado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si el examen físico está normal? ¿Ok? Entonces, por ahí, si es amenorrea primaria, podría pensar en ausencia de útero, ¿no? Y si digamos, fenotípicamente es femenino y hay ausencia de útero, ustedes ya saben a la cabeza qué patología pueden pensar, ¿no? Si hay vello sexual, vello púbico, voy pensando en una patología, ¿no? Entonces, podría pensar en Rokitansky, y si no hay vello púbico, podría pensar inclusive en un síndrome de insensibilidad a los andrógenos, un Morrison, por ahí, ¿no? Okay, entonces, clave el examen físico. Y si por ahí encuentro patologías, talla corta, cuello alado, pensar en Turner y así. ¿Ok? Pero si al examen está normal, o sea, un examen clínico normal, entonces ya obviamente, pues, como les mencioné, descartar que no haya embarazo para su beta-HCG. ¿Ok? Obviamente estamos suponiendo que hemos descartado que no hay embarazo, entonces hay que hacer otro dosaje hormonal para ir orientándonos a cuál es la causa, ¿no? Dentro de eso, obviamente, pues dosar prolactina, si es que hay problemas de galactorrea con mayor razón, ¿ok? Si hay cuadro clínico para pensar en un problema de hipotiroidismo, dotar hormonas tiroideas, ¿ok? Y si no hay nada de eso, obviamente dosar lo que es la FSH principalmente. No puede ser con el H también, pero principalmente FSH. ¿Okay? Y de acuerdo a eso, ir definiendo, ¿no? Como de acuerdo a la FSH, tengo que ver, ¿no? Si está reducida, está aumentada o está normal, para ir viendo cuáles patologías pueden ser. ¿Ok? Entonces, si encuentro una FSH reducida, ¿okay? Entonces ya voy pensando en patologías, los cuales les mencioné, cuando está reducida la FSH, ¿okay? Entonces puedo pensar obviamente en una alteración a nivel central, ¿no? Entonces en ese caso ya pensaré inclusive en una resonancia para ver que no haya tumores a nivel central, ¿no? Entonces todo está pensando en lo que les he explicado, ¿no? O sea, si hay, en este caso sería un hipogonadismo hipogonadotrópico porque está disminuida la FSH, entonces pensaría en problemas de origen central, tanto hipófisis como hipotálamo, ¿no? Entonces mis exámenes sociales van dirigidos a eso, entonces ahí aplicaría ya hacer inclusive una resonancia, ¿no? De silla turca o de hipotálamo, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues, para pensar en tumores, el mismo síndrome de Kalman, esas son. Pero, ¿ok? Si la FSH está aumentada, estamos hablando de un hipogonadismo hipergonadotrófico, pienso en problemas de insuficiencia gonadal. Entonces, en ese caso, sí ya ameritaría hacer un cariotipo. ¿Ok? Un cariotipo. ¿Ya? Y obviamente, pues si está la FSH normal, piensa en otras patologías, ¿no? El mismo síndrome de ovario poliquístico, podría pensar. ¿Ok? U otra patología que condicione alteración en la testosterona o en el de hidroepiandrosterona sulfato, ¿no? En otra patología. ¿Ya? Los exámenes auxiliares que pedimos en este caso están de acuerdo a lo que voy pensando en el diagnóstico. No es que a todos voy a pedir toda la batería de exámenes, ¿no? Entonces, si estoy pensando que hay un embarazo, un HCG me va a ayudar bastante. Estoy pensando en problemas para definir si es hipogonadismo hiper o hipogonadotrófico, me va a ayudar bastante la FSH. El estradiol para ver la función ovárica. Si a la vez tengo un cuadro clínico de
de galactorrea, ¿ok? Tengo que medir mi prolactina, ¿ok? Si pienso en problemas de tiroides, medir mi perfil tiroideo, principalmente TSH, ¿ok? Y si ya tengo cuadro clínico de hiperandrogenismo, ya pediré testosterona, ¿ok? De hidroeperoxatorona sulfato para excluir otra patología tumoral de la glándula suprarrenal, ¿no? Si ya tengo problemas, sospecho en ovario poliquístico, que es el siguiente tema, ya voy a pedir glucosa, lípidos y otras cosas, ¿no? Y por ahí algunas pruebas para ver si hay problemas autoinmunes, ¿no? Que destruyan el ovario, tal vez por ahí, ¿no? Y si estoy pensando en problemas congénitos, el Turner, por ejemplo, ya pienso un cariotipo, ¿no? ¿Ok? Ahora, dentro de las imágenes, dentro de la imagenología, obviamente la ecografía es el primer examen que pedimos, ¿ok? Entonces me va a ayudar para ver si hay ovario poliquístico, a ver si hay o no hay útero, etc. Pero si tengo dudas, puedo ya optar inclusive por una resonancia pélvica, ¿no? O para ver problemas ya más detallados a nivel de las alteraciones del conducto de Müller, ¿no? ¿Ok? O cuando pienso en tumores a nivel cerebral, obviamente, pues, una resonancia de la hipófisis o del hipotálamo, ¿no? Y lo que les mencioné, histerosonografía o ecografía con infusión de líquido para ver si hay anomalías del conducto de Müller o para ver si hay sinequias intrauterinas. Entonces, dentro de los análisis que vimos, tenemos la ecografía, la histerosonografía y la resonancia, dentro de lo que es las imágenes, ¿no? Bueno, y ya para ir terminando en cuanto al manejo. Obviamente, ya les he ido explicando por cada patología más o menos cuál puede ser el manejo, ¿no? El manejo va a ser de acuerdo a cada patología, ¿okay? De acuerdo a cada patología. Es decir, las alteraciones anatómicas requieren corrección quirúrgica, de hecho, ¿no? Si tengo un tabique vaginal, hay que seccionar el tabique, si hay un himen imperfecto, hay que seccionar el himen, ¿ok? Pero ponte, pues si hay una ausencia de útero, síndrome de Rokitansky, no puedo hacer nada, ¿no? O sea, hay casos en los cuales no puedo hacer nada, ¿ok? En la hiperprolactinemia, obviamente, pues haremos un manejo adecuado de los dopaminérgicos, ¿ok? ¿Okay? Cuando hay, a veces en algunos casos requieren el tratamiento hormonal sustitutorio, ¿ok? ¿En qué caso usamos? En toda paciente con hipogonadismo, para evitar problemas de osteoporosis, ¿no? ¿Ok? A veces optamos por ahí por anticonceptivo, tal vez es más fácil, o si no, una terapia de sustitución hormonal, terapia de reemplazo hormonal, ¿no? ¿Okay? Generalmente, cuando es así, a veces se requiere continuar hasta los 50 años, por ahí, la edad de la menopausia, ¿no? Ahora, en caso de falla ovárica prematura, ¿ok? A veces el problema más va a ir por problemas de infertilidad, ¿no? Entonces podría por ahí ofrecer un poco de fertilización in vitro, previa preparación de la paciente, obviamente, con donación de ovocitos, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso les digo, el manejo es de acuerdo a cada patología, ¿no? Entonces, eso es todo en cuanto a lo que es amenorreas. ¿Ya? A ver, ¿hay preguntas en cuanto a lo que es amenorreas? ¿Alguna duda que tengan? Doctor, una consulta. Sí, 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 te escucho. Doctor, para fines prácticos, utilizaremos la clasificación de Sparrow o de la OMS para los tipos de amenorrea. Bueno, la etiología. Mira, o sea, las dos clasificaciones usamos. O sea, si yo me refiero, más fácil para mí es decir amenorrea primaria, secundaria. ¿Ok? Bueno. Más fácil. Ujú. Pero dentro de cada uno de esos, la primaria puede ser anatómica u hormonal y la secundaria también puede ser causa anatómica o problema hormonal. O sea, pensar en las dos formas de clasificación. ¿Ok? Y de acuerdo a eso ya voy pidiendo mis análisis para ir definiendo cuál patología es, ¿no? Pero lo más frecuente a veces que se nos viene a la mente es amenorrea primaria y secundaria, ¿no? Y de ahí empezamos a buscar cada patología, obviamente, ¿no? Obviamente, pues amenorrea primaria pienso más en problemas, digamos, congénitos, ¿ok? O sea, de nacimiento, ¿ok? Y la secundaria, pues otra patología. Pues, secundaria significa que ya menstruó,
tuvo menarquia y por qué motivo ahora no menstrua, ¿no? Entonces ahí ya no pienso tanto en alteraciones anatómicas, ¿no? Como en la primaria, ¿no? Así es. Genial, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe. Sí, te Doctor, escucho. Sí. ¿y en qué casos podría pensar en una hiperplasia suprarrenal congénita? O sea, ¿cómo vendría el caso? Obviamente ahí me ayuda el dosaje de hidroepialazona sulfato, ¿no? Cuando les explique el siguiente tema, vamos a ver la producción de andrógenos, ¿no? Entonces, cuando hay un elevado exagerado de hidroepialazona sulfato, pienso una hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Así es. ¿Alguna otra pregunta?